Buenos días compañeros y maestro, el día de hoy les presentaremos la exposición sobre El umbral de la libertad, un documental hecho por Robert Hughes. El movimiento artístico del surrealismo fue de los pocos que planteó la pregunta ¿cómo puedo ser libre? Se mostraba como un instrumento que ayudaría a llegar a la libertad y de alguna forma a ser rebelde. En la presentación envolveremos sus inicios, raíces y cómo se desenvolvió en la corriente artística principalmente en Europa, la cual resultó siendo más nostálgica que revolucionaria y hacer más un estilo que un movimiento como tal. Su comienzo se da con André Breton, quien trabajando en hospitales psiquiátricos se rodeó de la filosofía de Sigmund Freud, de quien descubrió la llamada realidad oculta tras la locura, de la cual surge el surrealismo. Para él era importante el subconsciente y el proceso creativo de éste, haciendo que los artistas utilizaran el dibujo espontáneo o la escritura automática que los dejaba en libertad. Breton, al ser considerado el fundador del surrealismo, tomó una figura de poder y liderazgo que incluso llegó a rechazar a quienes se oponían a su palabra sobre la corriente. Giorgio de Chirico fue uno de los principales exponentes que inspiraron al surrealismo al plantear plazas italianas con un aspecto melancólico y triste. Principalmente utilizaba la ciudad de Turín y un paisaje de atardecer con sombras inmensas y estatuas. Sus perspectivas sugerían que la realidad estaba muy lejos y era casi inalcanzable. Para Chirico, el maniquí era su imagen favorita, la cual adoptó para representar al hombre y la escultura como uno solo, planteado como una metáfora de la era moderna. De él tomaron los surrealistas el concepto de plasmar encuentros entre objetos extraños y sin una relación aparente, además del entorno, que generalmente es un lugar neutral con objetos raros. Max Ernst. Su trabajo llamó la atención por tener un aspecto rebelde y su técnica de tipo collage. Llegó a destacar en París al implantar sus obras, las cuales eran una mezcla de su técnica y las obras de Giorgio de Chirico, aunque no les proporcionaba un trasfondo con racionalidad, sino que se basaba en un mundo paralelo. El término asociación al azar lo emplearon al fenómeno de ver caras en objetos cotidianos que hoy en día conocemos como pareidolia, un fenómeno muy común que genera nuestro cerebro relacionando formas conocidas con otras, como ver un tipo de rostro en un carro o en una pared. Los surrealistas se sintieron atraídos a esto debido a que sucede de forma espontánea y por lo tanto refleja un pensamiento libre. Ernst lo realizaba frotando con lápiz papeles sobre madera y después resaltaba las figuras que veía. En 1879, Joseph Ferdinand, un cartero sin conocimiento arquitectónico, comenzó poniendo una piedra sobre su patio que lo llevó a construir por 33 años lo que llamó el Palacio Ideal. Su planificación nula le ganó al reconocimiento del surrealismo. Salvador Dalí es uno de los artistas más reconocidos que encontramos dentro del movimiento. Él estudió arte a principios de los años 20 y tenía una relación con la mencionada asociación al azar, ya que en sus obras presentaba una escena que, siendo vista desde un ángulo, generaba una imagen diferente. A este tipo de arte le llamaba paranoico crítico. En estas obras podemos observar lo antes mencionado llamado paranoico crítico, donde si lo vemos desde diferente ángulo vemos diferentes imágenes. Este artista solía agregar su perfil dentro de sus obras de forma oculta. La mayoría de los artistas consideraban este hecho como egocéntrico. En cuanto a objetos, tomaban cosas sin significado. No les importaba si se consideraban estéticos aquellos objetos. Sin embargo, sí tomaban en cuenta algún elemento en el que fuera provocativo para el espectador y hasta en cierto punto que generara algún tipo de conflicto. En 1923, el arquitecto Le Corbusier puso la imagen reconocida por la mayoría de una pipa en su tratado sobre la nueva arquitectura mecánica, como un ejemplo de un diseño racional, la cual decía una pipa. Magritte le contestó mediante el famoso cuadro «Esto no es una pipa», haciéndote pensar en el hecho de que a fin de cuenta es solo un símbolo representado en un cuadro y no un objeto como tal. El surrealismo se esfumó al terminar la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, ese no fue su final, ya que regresó en los años 60 con Performance. Como conclusión, regularmente cuando conocemos sobre corrientes o movimientos de épocas pasadas,
tenemos en cuenta que se tiene un tiempo de auge y eventualmente otro pensamiento más revolucionario llega a tomar su lugar. Sin embargo, es esencial que conozcamos la evolución de ellos, ya que como lo vimos con el surrealismo, puede ser que dentro del arte ya no sea producido, pero los pensamientos, ciertas acciones o hechos principalmente filosóficos trasciendan hasta el día de hoy y pasen más desapercibidos, pero su esencia se encuentra oculta y en cierta medida dan contexto a la trascendencia de la sociedad contemporánea. Aquí les dejamos la bibliografía que utilizamos para hacer esta presentación. Sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.